السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Khalifatul Masih Awwal haya leído o escuchado algo acerca de Hazrat Khalifatul Masih I, radiyallahu anhu, Dios esté contento con él, conoce el lazo de amor y afecto que tenía con el Santo Mesías Prometido. Si alguien pudiera dar un ejemplo de ese lazo de hermandad y amor con el Santo Mesías Prometido, al Islam, solamente por la causa de Dios, es el ejemplo de Hazrat Maulana Hakim Nuruddin Saheb, radiyallahu anhu. Después de mostrar su obediencia, si se puede mostrar un ejemplo del máximo estándar de obediencia y luego su permanencia en él, sería el ejemplo de Hazrat Maulana Nuruddin Saheb. Una relación más fuerte que cualquier relación familiar, mundanal. Si alguien ha establecido un lazo con el Santo Mesías Prometido a la hora de cumplir con las obligaciones del Bait, es el ejemplo de Hazrat Khalifatul Masih I. Si hay algún ejemplo que sea comparable en cuanto a servir al Santo Mesías Prometido, es el ejemplo de Hazrat Hakim al-Umma Maulana Nuruddin Saheb. Si vemos el máximo grado de humildad y de compasión en frente del Santo Mesías Prometido en la historia de la comunidad Ahmadía, este ejemplo también fue establecido por el Hazrat Khalifatul Masih I. Y si alguien alcanzó el honor del imam de la época, que fue el Santo Mesías Prometido, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, ese estándar solo lo pudo establecer él. Con referencia a Khalifatul Masih Primero, el Santo Mesías Prometido dijo que qué afortunado sería si cada persona de la comunidad de Summa fuera Nuruddin. Es un gran honor que el imam de la época puso o estableció respecto al estándar de los creyentes, y fue el ejemplo o la medida o el rango o el estatus de Hazrat Maulana Nuruddin. Y es que si cada uno se convirtiera un Nuruddin, se podría generar una revolución. Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu
narra algunos relatos de Hazrat Hakim Maulana Nuruddin Sahib radiyallahu anhu. Leyendo estos relatos, los ejemplos del lazo recíproco que existente entre el maestro y su siervo, o el mentor y sus discípulos, se ven ejemplos de humildad, de compasión, se ven estándares de sacrificio del Khalifatul Masih primero, y se ven también los máximos ejemplos de obediencia. En un lugar, Hazrat Musleh Maud dice que en una ocasión, cuando fue a Qadian, el santo Mesías prometido dijo: he tenido una revelación respecto a usted, y es que si usted va a su tierra, de vuelta perderá su dignidad. Al escuchar esto, el Hazrat Maulana Nuruddin no pensó volver a su ciudad natal. En aquel momento estaba construyendo una casa muy grande en Beera. Hazrat Musleh Maud dice que cuando yo fui a Beera también vi esta casa. Tenía un salón muy grande para que allí pudiera dar clases del Santo Corán y también hacer funcionar su clínica. En aquella época, cuando estamos hablando de Musleh Maud, no era una casa que tuviera gran valor. Sin embargo, en la época cuando el primer califa ofreció este sacrificio, la comunidad no tenía mucho dinero. En aquella época no era una tarea ordinaria para cualquier persona construir una casa de este estándar. Sin embargo, siguiendo las instrucciones del Santo Mesías prometido, nunca volvió tan siquiera para ver la casa. Algunos amigos le dijeron que por lo menos mire cómo ha quedado su casa, y dijo que yo lo he dejado por la causa de Dios. Ahora, ¿qué necesidad tengo de volver a verlo o ver el estado? Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu relata otro incidente, y es que algunos miembros del Anjuman, que es el cuerpo administrativo, se empezaron a considerar más inteligentes, y el materialismo se empezó a apoderar de ellos. En algunos casos, cuando se le presentaban al Anjuman, Hazrat Khalifatul Masih primero radiyallahu anhu y Hazrat Musleh Maud solían tener la misma opinión. Sin embargo, la opinión de otras personas de influencia solía variar. En estos casos, en una ocasión de estas, en una reunión, se planteó cerrar la escuela Ta'alimul Islam. Hazrat Musleh Maud estaba en contra de la idea de cerrarlo, y Hazrat Khalifatul Masih Awwal también era de la misma opinión, y es que este colegio no fuera cerrado. Se hizo un énfasis muy importante sobre este tema, y al final tenían que presentar esta propuesta al Santo Mesías prometido. Con referencia a este incidente, Hazrat Musleh Maud relata que durante la vida del Santo Mesías prometido, algunas personas intentaron cerrar o dejar que esta escuela fuera solamente una escuela de aprendizaje de árabe, porque la comunidad no podía llevar dos colegios. Había un consenso general en la comunidad, y dice Hazrat Musleh Maud que hasta que, lo que yo puedo pensar, solo quedaron una persona y media que defendían que el colegio continuara. Una era Hazrat Khalifatul Masih primero, y el otro era la mitad, era yo, porque en aquel momento yo era solo un niño, pero la pasión que tenía para que el colegio permaneciera era de locura. Y Hazrat Khalifatul Masih primero, como debido a su respeto no se atrevía a hablar del Santo Mesías prometido, es por lo que me dijo, yo era como su instrumento, y me decía su opinión, y luego yo se la presentaba ante el Santo Mesías prometido. Al final, Allah Ta'ala nos
nos soportó, y a pesar de que algunas personas nos dijeron que éramos kafir, éramos incrédulos, acusándonos, porque si el colegio no se cerraba, se decían a Hazrat Khalifat Masih I y a Musleh Maud que estas personas eran materialistas porque defienden la educación inglesa. A pesar de ello, el Santo Mesías Prometido nos defendió nuestro veredicto. Con ello, la continuación o la terminación de este colegio nos da a entender que el Hazrat Khalifat Masih I, delante del Santo Mesías Prometido, conocía o sabía cómo plantear las cuestiones delante del Santo Mesías Prometido, y a la hora de decirle algo no ocurriera algo que el Santo fuera en contra del honor del Santo Mesías Prometido. Hablando de la introspección y la fe de Hazrat Khalifat Masih I, el Musleh Maud dice o mencionando cómo las naciones se construyen. Las naciones se construyen con las gentes y los pueblos se hacen con las gentes y la gente se hacen los pueblos. Aquellas personas que tienen mentes fértiles, inteligentes y son virtuosos, cuando se les pone en sus manos producen grandes beneficios a las naciones. Y dijo que el Santo Mesías Prometido, cuando estableció la comunidad, Allah Ta'ala también le trató de la misma manera. Es decir, según reclamó su profetazgo, un número de personas creyeron en él, que en términos de sus cualidades inherentes podían prestar los mejores servicios y eran sus ayudantes en aquellas tareas que Allah Ta'ala les había asignado, y uno de ellos fue Hazrat Khalifat Masih I. Hazrat Musleh Maud dice que si vemos en realidad aquella gente que demostraron ser los mejores ayudantes y soportaron al Santo Mesías Prometido, porque incluso antes de la declaración del profetazgo, Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Saheb ya le había llamado la atención del Santo Mesías Prometido y había leído sus libros. En sus libros del Fateh Islam y Tawhid de Marham, antes de que fuera el Mesías Prometido, se hablaba de ciertas materias relacionadas con el profetazgo. Alguien que malpensaba del Santo Mesías Prometido y que había leído su contenido, de alguna forma, si lo lee, lo leyó en la prensa, fue a Jammun y dijo que hoy voy a quitar ese cariño del Santo Azmol Nuruddin de Mirza Sahib, del Santo Mesías Prometido. En ese momento, Hazrat Khalifat Masih I había hecho el bet del Santo Mesías Prometido. El Mesías Prometido había dicho ser el Mesías durante la publicación del Fateh Islam y Tawhid Marham, que fue 2 años después de haber hecho el bet. Y aquí estos libros tenían la base de la continuidad del profetazgo. Cuando esta persona leyó sobre la continuidad del profetazgo en los libros del Mesías Prometido, dijo que ahora Maulvi Nuruddin Saheb dejará a Mirza Saheb porque sabía que Maulvi Saheb tenía un inmenso amor por el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando escuche que Mirza Sahib ha dicho que un profeta puede aparecer después del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no será su discípulo. Esta persona llevó consigo un grupo y procedieron paso a paso hacia Hazrat Maulvi Sahib. Cuando llegaron a él, esta persona le dijo: ¿le puedo hacer una pregunta a Maulvi Sahib? Maulvi Sahib le dijo: dígame, ¿qué es lo que quiere? Esta persona preguntó a Maulvi Sahib que si una persona dice
que ha venido un profeta para esta época después del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que continúa la mancomunidad del santo profeta Muhammad, ¿usted qué pensaría? Esta persona pensaba que estoy yendo con un Maulvi, pero no sabía que estaba yendo no con un Maulvi, sino con una persona a la que Allah Ta'ala quería que trabajara para su movimiento. Hazrat Khalifatul Masih primero le dijo que la respuesta a esta pregunta depende del estado y la condición del que reclama. Si esta persona es deshonesta, esta persona es falsa, entonces le diremos que es un mentiroso. Pero si el que reclama es una persona honesta y es verdadera, consideraré que el error es mío. En realidad, un profeta puede venir. Hazrat Khalifatul Masih primero dijo, o solía decir, que escuchando esta respuesta, dijo que vámonos porque el Hazrat Maulvi Sahab se ha corrompido y no tiene ahora mayor sentido seguir hablando con él. Hazrat Maulvi Sahab decía que le pregunté, dígame, ¿cuál es el problema? Dijo, la cuestión es que su Mirza Sahib ha dicho que Allah Ta'ala le envía revelaciones y que tengo la semejanza de un profeta. Escuchando esto, Hazrat Khalifatul Masih primero, al escuchar esto dijo, sí, lo que ha dicho Mirza Sahib es correcto y yo tengo fe en lo que él dice. Un incidente que, aunque no está directamente relacionado, un incidente que está relacionado con Hazrat Khalifatul Masih primero, pero de alguna forma afectaba a su hermana, estaba relacionado con un santo, con un pir. Su hermana aceptó la Ahmadiyyat, pero sin embargo seguía a un pir, a un santo, y él intentaba descarriarla después de que hizo el bet. Este es también el caso de los pirs, de los santos de hoy, los llamados santos de hoy. Hablando de este incidente, Hazrat Musleh Maud dice que una hermana de Khalifatul Masih I era seguidora de un santo y después de venir a Qadian hizo el bet en la mano del santo Mesías prometido. Cuando volvió, le dijo el santo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué has hecho bet en manos de Mirza Sahib? Parece que Nuruddin te ha influenciado. Mencionó esto a Hazrat Khalifatul Masih I y respondió y le dijo que si tienes la oportunidad de ver a este pir, a este santo, dile que tus actos están contigo y mis actos están conmigo. Si he hecho el bet de Mirza Sahib es porque si no lo hubiera hecho, el día del juicio recibiré un castigo. ¿Y usted qué hará? Pregúntale al santo qué hará usted. Cuando fue, le dijo al santo, a este supuesto santo, esto mismo. El santo le dijo que esto es una treta de Nuruddin, porque te ha enviado para que me dijeras esto, pero tú no debes preocuparte por ello. Cuando llegue el día del juicio y estemos todos esperando en el camino que lleva al infierno, al cielo, yo tomaré tus pecados y tú irás al cielo. Y ella le dijo, vale, yo iré al cielo, pero ¿y usted? ¿Qué ocurrirá con usted? Dijo, cuando los ángeles vengan hacia mí, le enseñaré con mis ojos rojos y les diré que nuestro abuelo Imam Hussein, su martirio no fue suficiente y ahora también se nos va a castigar el día del juicio. Escuchando esto, los ángeles agacharán la cabeza y me dejarán entrar en el cielo. Hablando de Khalifatul Masih I, sobre su sencillez y obediencia del musulmán, dice que yo mismo he visto a Khalifatul Masih I que se sentaba muy tranquilo en las reuniones. En una ocasión estaban hablando de temas relacionados con matrimonios y el diputado Muhammad Sharif Sahib, que era un compañero del santo Mesías prometido,
comenta que estaba sentado en una posición donde estaba apoyando la cabeza sobre sus rodillas cuando el Santo Mesías Prometido dijo: Maulvi Saab, una forma de que la comunidad crezca es que nazcan niños. Por lo tanto, si los miembros de la comunidad tienen más de una mujer, la comunidad puede crecer con ello. Hazrat Khalifatul Masih I levantó la cabeza de sus rodillas y dijo: Hazur, yo estoy listo para obedecer lo que usted me diga, pero a mi edad ninguna persona me dará a su hija. Al escuchar esto, el Mesías Prometido se rió y dijo: Hazrat Musleh Maud, este era la humildad y el respeto para el Santo Mesías Prometido por el que encontró este estatus tan noble. Hoy hay gente que desea tener más de una mujer, pero el deseo no está basado en esta intención. Aunque haya razones genuinas o razones, hay personas que destruyen sus casas casándose más de una vez, y el Santo Mesías Prometido nos ha amonestado de que no lo hagamos a costa de destruir su hogar. Después de mencionar este aspecto de Khalifatul Masih I, Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu menciona que entre sus hijos, algunos hijos del Khalifatul Masih I tomaron una posición incorrecta sobre el califato y la comunidad. Sin embargo, la comunidad hoy, a pesar de ello, respeta a Khalifatul Masih I y hace oraciones por él, y Dios ha instaurado en nuestros corazones la importancia de esta humildad y este amor que tenía por el Santo Mesías Prometido, a pesar del hecho de que algunos de sus hijos tomaron un camino erróneo. Sin embargo, nuestro amor por su padre nunca sale de nuestros corazones, y le recordamos en nuestras oraciones y decimos: oh, Dios eleva su estatus porque aceptó al Santo Mesías Prometido en una época cuando el mundo entero estaba en contra de él. De esta forma, Hazrat Khalifatul Masih I tiene un rango que siempre permanecerá. Respecto a la frase del Santo Mesías Prometido, que una forma de acrecentar la comunidad es tener más hijos, Hazrat Musleh Maud dice que o respecto a la progenie del Santo Mesías Prometido, Hazrat Musleh Maud dice que cuando el Mesías Prometido estaba buscando nuestros matrimonios, primero preguntaba: ¿cuántos hijos tiene esta persona? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Y cuántos hijos? Recuerdo, dice Hazrat Musleh Maud, que cuando se propuso matrimonio para mí, Bashir Saab, el Mesías Prometido, preguntó cuántos hijos había en esta familia. Cuando supo que tenía 7 hijos, el Santo Mesías Prometido, sin preguntar más, dijo que este matrimonio era correcto y deberían casarse allí. Hazrat Musleh Maud relata que las dos propuestas se hicieron al mismo tiempo, la de Mia Bashir Saab y la mía. En esta época, el Mesías Prometido preguntó la misma pregunta y preguntó cuántos hijos tenían, cuántos hermanos, y aparte de mirar otras cosas, el Mesías Prometido dio preferencia a la progenie de la familia. Hay personas, dice Musleh Maud, que me preguntan y les digo lo mismo: mirad cuánta familia tiene, cuánta progenie tiene esta familia. Hoy, en el mundo de hoy, se habla mucho de la planificación familiar. Sin embargo, en esos países donde se pone mucho énfasis, ahora se están dando cuenta que era una decisión errónea. Cuando el ser humano intenta confrontarse con las leyes de la naturaleza, aparecen los problemas. Durante largo tiempo, China puso una restricción sobre sus ciudadanos que no podían tener más de un hijo.
bajo pena de multa. Y hay casos donde han abortado o los han matado después de nacer, pero ahora están dándose cuenta de esta restricción y la han quitado, y hay otros países también que también tenían esta restricción, y se dice que si esta restricción continúa, al cabo de un tiempo la fuerza humana desaparecería, no habrían trabajadores y habría un vacío muy grande con la siguiente generación, y tendrían que rellenar esta fuerza trabajadora con gente de fuera. Están cambiando ahora sus políticas, y esto es lo que ocurre cuando uno contraría la ley de la naturaleza y se considera incluso más inteligente. Ahora se preocupan de este vacío que ha quedado entre una generación y otra. Nos va a generar muchas pérdidas. Hazur dice que esto solamente era una nota tangencial que he comentado. Hazrat Musleh Maud relata otro incidente de Hazrat Khalifatul Masih I relacionado con su devoción, humildad y sencillez. Comenta que en los primeros días de Qadian habían necesidad de material para cocinar. Cuando era la época del Santo Mesías Prometido había que hacer la compra y no era posible para los miembros de nuestra familia hacer todo ello. La mayoría de los miembros de la comunidad solían ayudar. La fórmula era que en la cocina, como no había una cocina, cuando venía el combustible y había que guardarlo en el almacén, la mujer llamaba a alguien y decía: por favor, que ha venido el combustible, lo pueden guardar dentro. Los 5 o 7 personas que habían ayudaban y metían el combustible dentro. En varias ocasiones la mujer llamaba a que vinieran a cargar con el material y no había nadie. En una ocasión vino un carro lleno de estiércol que se utiliza también como combustible. La mujer empezó a llamar a gente y pidiendo ayuda para que lo llevara alguien dentro. Nadie la escuchó o puso atención a esta petición. Hazrat Musleh Maud dice que vi como Hazrat Khalifatul Masih I retornaba de la mezquita Aqsa y había dado unas clases del Santo Corán. No era califa, pero debido a su conocimiento religioso y como médico tenía una posición muy especial dentro de la comunidad. Retornaba a casa después de dar su clase, y cuando la mujer dijo: hay alguien que pueda echar una mano, va a llover y hay que meterle estiércol dentro, pero nadie la escuchó. Cuando Khalifatul Masih I vio que nadie llamaba o atendía a este llamamiento, dijo: no, hoy vamos a llevar el combustible. Es obvio que cuando los estudiantes vieron al maestro haciendo algo así, comenzaron a hacer lo mismo, y de esta forma se unió más gente para llevar el combustible dentro. Hazrat Musleh Maud dice: recuerdo que en varias ocasiones vi a Hazrat Khalifatul Masih I viendo esto, y cuando él daba el paso para ayudar, otras personas también se le unían. Hablando del amor del Hazrat Khalifatul Masih I radhiyallahu anhu por el Santo Mesías Prometido, Hazrat Musleh Maud relata que era la costumbre de Hazrat Khalifatul Masih I que cuando estaba muy contento y lleno de amor mencionaba al Santo Mesías Prometido, empleaba la palabra Mirza. Decía nuestro Mirza.
durante la primera época, cuando el Santo Mesías prometido no había anunciado su profetado, como tenía una relación especial con él, esta palabra la empleaba. Algunos criticones le decían que Maulvi Saab no respeta al Santo Mesías prometido. Durante el tiempo del Mesías prometido, la gente se refería a Hazrat Khalifatul Masih I como Maulvi Saab o el Maulvi Saab veterano. Hazrat Musleh Maud constata que escuché esta crítica en distintas ocasiones y también escuché la respuesta de Maulvi Saab en una ocasión en esta mezquita Aqsa, cuando estaba dando un discurso. Dijo que hay personas que me critican y dicen que no muestro el respeto al Santo Mesías prometido. Sin embargo, utilizo este término como muestra de extremo amor y afecto. Hazrat Musleh Maud relata que no hay que mirar las palabras por superficiales, sino hay que buscar el sentido profundo que encierran. Hay otro ejemplo de la sinceridad mutua y el amor mutuo. Hazrat Khalifatul Masih I tenía una sinceridad que nadie desconoce. Hazrat Musleh Maud dice que Hazrat Khalifatul Masih I no tenía el hábito de caminar rápido. Cuando el Mesías prometido salía de paseo, Hazrat Khalifatul Masih I le acompañaba, y al cabo de una distancia, cuando el Mesías prometido comenzaba a andar rápido, Hazrat Khalifatul Masih I iba había un árbol, una higuera, y se sentaba debajo. Y cuando volvía al Santo Mesías prometido, volvía a reengancharse. Alguien le dijo que al Santo Mesías prometido que Maulvi Saab no va a pasear con usted. Dijo, si va todos los días. Se le dijo que él, es verdad que va con usted, pero luego se sienta debajo de un árbol, de una higuera, y después se reengancha cuando usted hace la vuelta. A partir de este día, el Santo Mesías prometido mantenía la compañía de Khalifatul Masih I cuando andaba rápido y se quedaba muy atrás. El Santo Mesías prometido paraba y decía, Maulvi Saab, ¿cómo es este asunto? Maulvi Saab volvía a caminar rápido y se reenganchaba con el Mesías prometido. Y al cabo de un tiempo, otra vez el Mesías prometido seguía andando rápido y allí volvía a ver que se quedaba atrás y volvía a preguntarle, Maulvi Saab, ¿cuál es la situación de este asunto, de este otro asunto? De esta forma, el Maulvi Saab volvía otra vez a andar rápido para alcanzar el Santo Mesías prometido, y de esta forma el Santo Mesías prometido le tenía siempre a su lado. Después de 30 o 40 yardas, Maulvi Saab se quedaba atrás y volvía una vez más a reengancharse. Con ello, el propósito del Santo Mesías prometido es que Maulvi Saab andara más rápido. La falta de práctica la falta de práctica de no andar rápido era la razón por la que él andaba despacio. Uno que es médico normalmente está sentado y no tiene tiempo de andar. Por eso él no tenía esta práctica, sino en la sinceridad. La sinceridad que tenía el Khalifatul Masih I era tan grande que el Mesías prometido dijo, qué afortunado sería si cada miembro de mi comunidad fuera Nuruddin. Hazrat Musleh Maud narra otro ejemplo que ilustra la sinceridad de Hazrat Khalifatul Masih I la sinceridad relacionada con el ejemplo relacionado con la confianza en Dios. Un día estaba sentado en su clínica y el Mesías prometido estaba en Delhi cuando Hazrat Mir Saab se puso muy enfermo. Tuvo un cólico muy severo y los médicos dijeron que necesitaba ser operado. Algunas personas dijeron que con medicinas tradicionales, medicinas griegas, podía
ser relevado del problema sin operarse. El Mesías prometido le mandó un telegrama y le dijo que venga rápidamente. Estaba sentado en su clínica, no tenía ni abrigo, no tenía dinero. Le dijo a Hakim Ghulam Muhammad Ahmed Sari y comenzó a andar como estaba sentado. Hakim Ghulam Sahib dijo, déjeme ir a por dinero. Hazrat Khalifa Masih I dijo, no, la orden es venid en la condición que estés. Todo el mundo sabe que Khalifa Tomás I era lento a la hora de andar y cuando iba a caminar con el Santo Mesías prometido se quedaba atrás. Decía, ¿dónde está Molvisab? Y Khalifa Tomás I se volvía a quedar atrás. Después le esperaba, como el ejemplo que les he puesto antes, pero al llevarse a Hakim Muhammad Ghulam Sahib, llegaron andando a Batala, estaban esperando al tren y, como había venido la orden, llegaron a la estación. Esta es la sinceridad y la obediencia que, a pesar del hecho de que tenía dificultad al andar largas distancias, cuando vino una orden, anduvo 11 millas hasta Batala. Hakim Sahib le dijo, ahora ¿cómo vamos a pagar el tren? Hazrat Khalifa Masih I dijo, siéntate aquí, Allah Ta'ala nos hará Allah Ta'ala nos los dará. Vino una persona y dijo, ¿es usted Nuruddin? Dijo, sí. Dice, el tren va a tardar 10 a 15 minutos y he dicho al jefe de la estación que le espere a usted. Yo soy el recolector de la estación de Batala. Mi mujer está muy enferma. Hazrat Khalifa Masih I fue a verla, le dio una prescripción y volvió a la estación. Volvió con el recolector del dinero de la estación y le dijo, siéntense en el tren, yo voy a comprarles el asiento. Trajo un billete y le dio 50 rupeas y le dijo, esto es un pequeño regalo. Aceptó. Khalifa Masih I llegó a Delhi y trató a Mir Nawab Sahib. Hazrat Muslima dice que este es el verdadero nivel de confianza en Dios. Allah ve si mis sirvientes confían en mí o no. Por alguna razón era posible que también Dios le mantenga a uno con hambre. A veces viene una prueba donde Dios puede incluso que uno quede desnudo, es que esté cerca de la muerte, pero Dios quiere probar que su siervo permanece con la confianza de Dios. A veces uno tiene que ponerse una sábana para cubrirse y que a veces en este estado de desnudez Dios les revela y Dios les ayuda en esta situación. Algunos reciben una revelación verbal y la condición de la revelación es que, sin pedir a la gente, Dios genera alguna condición por la que le provee. No van a pedir a los seres humanos, sino que Dios mismo envía a esos seres para que les ayuden. Este es un alto estatus de la confianza en Dios que el Khalifa Masih I poseía, hablando del estatus exaltado del primer Khalifa. Dice que su rango era tan alto que era realmente un amigo de Dios. Tampoco se deben exagerar las cosas que llegue se haga una exageración. Dice, entre algunos de sus hijos han intentado exagerar y algunas personas no ahmadis también exageran estos aspectos. Sin embargo, los no ahmadis no lo hacen por su amor, sino intentan conseguir su propio propósito. Sin embargo, el Muslim Maud dice que uno no debe desistir a la hora de expresar la verdad. El Santo Mesías prometido expresó la verdad y exaltó el estatus del Khalifa, del primer Khalifa. Dice que Hazrat Muslim Maud que no hay duda que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alabó a Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu. De la misma manera, el Santo Mesías prometido alabó a Hazrat Khalifatul Masih primero. Sin embargo, el Corán no fue revelado para decir o establecer el honor de Hazrat Abu Bakr, y no hay mención en las revelaciones del Santo Mesías prometido de que te hemos enviado para que establezcas el honor de Nuruddin, del primer califa. Es verdad, la verdad y la realidad, el Mesías prometido la expresó con el verso que qué afortunado sería si cada miembro de la comunidad fuera Nuruddin. Esto es una verdad que debería ser dicha. El que haya hecho un sacrificio, él hizo muchos sacrificios, y el no mencionar estos sacrificios sería ser ingrato. El musulmán dice que en una ocasión vino un paciente y dijo que me hice un tratamiento con Maulvi Saab donde tuve un gran beneficio. El Mesías prometido no se encontraba bien ese día. Sin embargo, cuando escuchó esto, se levantó inmediatamente y le dijo a Hazrat Mayan que Dios Todopoderoso ha inspirado a Maulvi Saab aquí, y ahora hay miles de personas que están beneficiándose de él. Si Maulvi Saab no hubiera venido aquí, ¿cómo se podría haber tratado a estas gentes? Es decir, la presencia de Maulvi Saab era una gran bendición de Dios. Este era el agradecimiento y no era una exageración. El grado de humildad de Hazrat Khalifatul Masih primero ha sido mencionado por un compañero del Santo Mesías prometido. Hazrat Musleh Maud menciona que en una ocasión un compañero fue a saludar al Santo Mesías prometido. El Mesías prometido estaba sentado en el Masjid Mubarak y había zapatos cerca de la puerta. Una persona muy sencilla vino y se sentó donde los zapatos. Este compañero dijo que yo pensé que era un ladrón y empecé a mirar a mis zapatos para que no me los robara. Al cabo de un tiempo, el Mesías prometido falleció y escuché que ahora una persona era su jalifa, había sido elegido jalifa. Cuando vine a hacer el bet y extendí mi mano, que veo que era la misma persona que debido a mi estupidez le consideré un ladrón, es decir, era Khalifatul Masih primero. Me sentí totalmente avergonzado. Era su hábito que él solía sentarse donde los zapatos. Cuando el Mesías prometido le llamaba, se acercaba un poco más, y cuando le decía no ha venido Nuruddin, Hazrat Khalifatul Masih primero iba acercándose poco a poco, y esta era la fórmula como él avanzaba. Este compañero relata que yo solía decir a sus hijos, este era el estatus de Khalifatul Masih primero, y lo consiguió debido a su humildad. Esta era la humildad de Khalifatul Masih primero. Esta era la humildad de una persona que alcanzó el máximo nivel de conocimiento y que estaba considerado como los mejores médicos de la India, a quien el Santo Mesías prometido le dio un gran honor. Pero todas estas cosas le acrecentaban en su humildad. Que Allah Ta'ala eleve su estatus continuamente y que guíe a aquellos que en su nombre están creando desorden, y que a nosotros, según el deseo del Santo Mesías prometido, podamos seguir este modelo. Hoy es el Jalsa Salana, la reunión anual de Mauricio, y la comunidad Ahmadía lleva establecida 100 años, están celebrando su centenario. Que Allah Ta'ala bendiga este Jalsa en todos los aspectos, y esos 100 años sean una fuente de nuevos avances y que puedan hacer nuevos planes, nuevas planificaciones. Hay personas que están creando desorden, que Allah Ta'ala también les proteja y les libre de cualquier tipo de malicia, y que bendiga sus programas, que bendiga este Jalsa. Alhamdulillah,
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله